Bueno, ahora sí, hermanos y hermanas que ya están conectados, son las 8:12 exactamente. Amén. Esperemos que en el transcurso de la reunión si se vayan conectando el resto de los hermanos, que seguramente se van a conectar. Gracias le damos a nuestro Señor Jesús, amén, por esta bella oportunidad en esta hora, en esta tarde, de poder estar reunidos una vez más delante de su presencia con la intención, amén, de escudriñar en sus sagradas escrituras. La Biblia nos exhorta, y como hemos conversado en días anteriores acerca de la importancia, amén, acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Bueno, hermano, ya nosotros tenemos varias semanas que hemos comenzado o hemos retomado con este estudio. Lo hemos llamado como la segunda temporada. Amén. Esta es como la segunda temporada de estos estudios virtuales que hemos estado haciendo, y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a comenzar en el nombre de Jesús, así que le invito a que se una conmigo en oración, cierre sus ojos por un instante y presentémonos delante del trono de Dios. Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Padre amado, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús, tu misericordia es eterna, Padre amado. Gracias te doy por tu bondad, Señor, para con nosotros, para con tu iglesia, para con tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos, Padre amado. Te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado en esta hora con la intención de estudiar tu palabra, de escudriñar, Señor, tu palabra, de aprender más de ti, de conocerte más, Señor. Te ruego en esta hora que seas tú el que nos dirija, que seas tú, Señor, dando palabra en esta hora, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, dando la sabiduría y el entendimiento necesario para poder comprender tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, les saludo a todos y a cada uno de los presentes. Amén. En esta hora me acompaña acá en directo mi hermano Ismael, en el nombre de Jesús. Y de igual manera le doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que ya se han hecho presentes. Gloria a Dios, ya se han conectado. Vamos a la Biblia para comenzar en esta tarde, al libro de Génesis. Vamos al capítulo 11. Gloria a Dios. Y vamos a leer solamente, vamos a leerlo hasta el versículo 9. Así que le voy a pedir a mi hermano Ismael, amén, que me ayude. Capítulo 11 de Génesis. Versículo 9. Amén. Saludos a todos en el nombre del Señor. Y vamos a hacer lectura en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. En este versículo 9 del capítulo 11 de Génesis, vemos cuando hay un acontecimiento muy importante, amén, para la raza humana. Esto sucedió luego del diluvio. Amén. En esta tarde, hermano, ¿por qué leímos este versículo? Porque vamos a retomar o vamos a reafirmar a manera de resumen un poco acerca de todo lo que hemos hablado en estas últimas 5 semanas o en estas últimas 5 clases, 6 con la de hoy. Pero como sé que surgieron varias preguntas y dijimos que íbamos a hacer como un resumen hoy, vamos a contestar preguntas. Así que si usted tiene cualquier duda, hermano, puede comunicarse. Si no desea hablar, puede escribir un texto, puede solicitar la palabra, como usted quiera participar. Pero la idea también es que en esta tarde podamos aclarar quizás algunas dudas. Así que empezamos desde acá, desde este acontecimiento, cuando
cuando se habla acerca de la Torre de Babel. La Torre de Babel. Muchos recuerdan esto solamente por el hecho de que allí el Señor confunde la lengua de las personas. Amén. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, en esta oportunidad sucede algo, hermanos, que va más allá. Amén. En esta oportunidad sucede algo que va más allá. En esta oportunidad no solamente el Señor confunde las lenguas, es decir, en este momento el Señor no solamente le está dando una lengua o un idioma diferente a cada una de las personas que estaban allí construyendo esta Torre de Babel, sino que literalmente la tierra, gloria a Dios, fue dividida. La tierra fue sacudida. En este momento, cuando dice que el Señor los esparció sobre la faz de la tierra, hermano, sucedió un acontecimiento tan impresionante que imagínese que usted agarre un papel, una hoja, y la rompa, que usted rasgue ese papel. Amén. Eso fue lo que sucedió con la tierra. El Señor rasgó. De hecho, muchos piensan que en ese momento, en ese acontecimiento, surgieron muchos de los continentes o varios de los continentes que actualmente conocemos. Anteriormente se podía ver la tierra casi como una sola, pero luego de esto la tierra es dividida. Amén. Fue como la forma casi obligatoria de que las personas fueran esparcidas a lo largo de todo el planeta. Así que muchos piensan que en este punto, hermanos, no solamente el Señor confundió las lenguas o no solamente les dio un idioma distinto a cada persona, sino que la tierra físicamente hablando fue dividida, hermano. Hay muchos ríos, hay mares que traspasan o atraviesan las tierras, hay islas, amén, y hay continentes. Así que se piensa que aquí en este punto sucedió esto. Una de las cosas o de las razones por las cuales se habla acerca de esto o se le da valor a esta teoría es cuando se habla de los descendientes de Sem. Nosotros sabemos que Sem, por lo que hemos hablado, Sem fue uno de los hijos de Noé, junto con Cam y junto con Jafet. Fueron los hijos de Noé. Y de la descendencia de Sem es de la que nosotros hemos estado hablando, porque de allí, de la descendencia de Sem, viene el término semita, que es toda digamos, la descendencia hasta llegar hasta Abraham, y de ahí hacia abajo las tribus de los 12 hijos de Isaac o de Israel, perdón, de Jacob o Israel, y de allí pues todo el pueblo de Israel. Amén. Y por la carne llegamos hasta el Señor Jesús, según la carne. Por eso nos vamos por toda esta línea, toda esta descendencia desde Sem. Y Sem, dice la palabra de Dios, Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad a Sala, Sala a Eber. Eber es quien le da el término, digámoslo así, al pueblo hebreo. ¿Sí? De esta persona o de este patriarca llamado Eber, como lo estamos leyendo aquí en el mismo capítulo 11, ya más adelante, versículo 10 en adelante. Eber fue el que le da el nombre de allí viene el término hebreo, para referirse a los hebreos. Son los descendientes de Eber, así como los semitas son los descendientes de Sem. Amén. Y Eber tiene un hijo llamado Peleg, pero aquí nosotros lo vemos en el versículo 17. Amén. Que se habla acerca de esto, de que Eber tiene un hijo llamado Peleg. Y en este momento es cuando se está viviendo este acontecimiento de la Torre de Babel. Una de las preguntas que han surgido tiene que ver con un acontecimiento que va mucho después. Aquí ya nosotros, después de esto, entramos en el llamamiento de Abraham, es el nombre de Jesús. Ya después de aquí nosotros entramos en el llamamiento de Abraham.
Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, recordando que Abraham se encontraba en una tierra de los caldeos, específicamente en Ur, ¿amén? En Ur de los caldeos, actualmente parte de Irak, ¿cierto? Antiguamente muy cerca de Babilonia. De hecho, vamos a ver si puedo compartirles. Vamos a compartirles acá esta ventana. Amén. Donde nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, acá arriba, la tierra de Ur. ¿Sí? Acá está la tierra de Ur de los caldeos. O sea, aquí está la tierra de Caldea. Y fíjense lo cerquita que estaba Babilonia. Amén. Se piensa que muy cerca de acá estaba, gloria a Dios, muy cerca de acá estaba la torre de Babel. De allí vienen todos esos términos que tienen que ver con confusión, pero va más allá del término confusión, va al aspecto de la idolatría. Cuando se construye la torre de Babel, se hace con un propósito netamente idólatra. La gente quería construir una torre para llegar hasta las estrellas, porque ellos adoraban o idolatraban, amén, las estrellas. No era astronomía en realidad, no era un estudio quizás de las estrellas, de las constelaciones, sino era por algo netamente idólatra. Por eso el Señor le dice a Abraham que tiene que salir de allí, de Ur. Usted conoce la historia, ya lo hemos conversado. Amén. Él se va de Ur, Abraham sale de Ur. El Señor le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Pero Abraham se va con su padre y viajan hasta acá, hasta la tierra de Harán. Acá en la tierra de Harán muere el padre de Abraham y nuevamente el Señor le recuerda a Abraham el llamamiento que le había hecho y le dice que tiene que viajar hasta la tierra de Canaán, que es la tierra que él había prometido a Abraham. Fíjense todo lo que tuvo que viajar desde Ur de los Caldeos hasta Harán, y ahora desde, gloria a Dios, Harán tendría que bajar hasta el sur para llegar a la tierra de Canaán, que era todo esto de aquí abajo. Lo que pasa es que este mapa está bastante ampliado. Si ustedes se fijan acá, este es el Mar Muerto, se ve pequeñito, para que vean lo grande que es todo este territorio y todo lo que tuvo que caminar Abraham o viajar Abraham con su esposa, con Lot, con todos los que con ellos andaban, para llegar a la tierra de Canaán, que es todo esto de acá. Amén. Allí entonces comienzan a suceder varias situaciones, gloria a Dios, las cuales, hermano, una de ellas es que Abraham y Lot se separan. Ellos se separan. Abraham y Lot tienen que separarse por situaciones que habían acontecido con sus pastores. Amén. Y como ya lo hemos dicho, Lot viaja hacia la tierra de Sodoma y Gomorra. Va haciendo tienda en tienda y va bajando y va bajando. Amén. En dirección de Zoar. Antes, dice la Biblia en Génesis 13, antes de que Dios destruyera a Sodoma. Hacia allá iba Lot. Luego de esto llegamos al punto en el que hacemos énfasis por preguntas que habían surgido por allí. Que por allí está mi hermano Ezequiel, que en cualquier momento va a solicitar la palabra, porque llegamos a este punto en el que se menciona varias cosas. Aquí en el capítulo 14 se habla en primer lugar de una guerra que no tiene nada que ver con Abraham hasta el momento, y se habla acerca de quienes están en guerra. Dice en los días, capítulo 14 de Génesis, en los días, amén,
de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Todos estos reinos estaban, digamos, hacia el oeste, hacia la derecha, amén, perdón, hacia la izquierda. Si vamos al norte, estaba hacia el oeste, amén, izquierda, el oeste, norte, al este, amén, estaban al este, gloria a Dios, de el Mar Muerto. Estaban al este de la tierra de Canaán. Por lo tanto, Abraham, que estaba en la tierra de Canaán, no tenía problemas, no tenía guerra. Sin embargo, Lot había viajado hacia Sodoma y Sodoma pertenecía o se vio involucrada en esta guerra. Luego de que se mencionan de los que estaban hacia el norte, estos reyes que acabo de mencionar, dice que estos le hicieron guerra contra el rey de Sodoma, llamado Bera, contra Birsa, el rey de Gomorra, amén, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Entonces aquí geográficamente ya nos estamos ubicando, amén, en el mar salado, hacia la derecha, mirando el mapa del mar salado. La Biblia dice que habían transcurrido 12 años desde que Kedorlaomer prácticamente, digamos, reinaba sobre todos estos reyes que acabo de mencionar, todos los que estaban hacia Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y el mismo Zoar. Así que aquí ocurre una rebelión, hermano, y esto ya lo hemos conversado, pero aquí se menciona de algo. Aquí se menciona acerca de el rey y sacerdote Melquisedec. Uno de los puntos que varios hermanos me dijeron que querían volver a tocar era el punto del rey Melquisedec. ¿Quién es o quién fue Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec? ¿Por qué la Biblia no habla más acerca de Melquisedec? Melquisedec solamente se ve acá en este capítulo 14 de Génesis, amén, versículo 17, hermano Ismael, en adelante. Amén. Así dice: Melquisedec bendice a Abraham. Así el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sar, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Selem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán tu parte. Amén. Entonces aquí aparece el rey de Salem y sacerdote, dice la Biblia,
del Dios Altísimo. Esta palabra, hermano Ismael, está por allí. Dios Altísimo Dios está Altísimo. allá. 14:17. 14:17 dice: después de su regreso del castigo, quedó No, perdón, el 18. 18. Amén. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim. Ahí. ¿Cómo lo dice? Sacó pan y vino. ¿Cómo lo dice? Elohim. Sí, el Elohim. El Elohim. El Elohim. Elión. El Elión. Amén. Esta es la palabra que utiliza Melquisedec. El Elión. O en primer lugar aparece para referirse a que Melquisedec era sacerdote de El Elión, que la traducción de El Elión es Dios Altísimo. Aquí, hermanos, aparece por primera vez en la Escritura este atributo del Señor, de nuestro Dios, Dios Altísimo, como El Elión. Amén. Y cuando Melquisedec bendice a Abraham, le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, es decir, bendito sea Abraham de El Elión. Amén. Creador de los cielos y de la tierra. Y este término, El Elión, Abraham lo escucha de Melquisedec. Y más adelante, cuando el rey de Sodoma le dice a Abraham que tome los bienes porque habían recuperado todas las cosas, Abraham le responde diciéndole: he alzado mi mano a Jehová, El Elión. En el versículo 22, Abraham utiliza esta expresión, este atributo de Dios, El Elión, y lo usa para referirse a Dios. Dice Jehová primero, pero luego dice El Elión, Dios Altísimo. Entonces quiere decir, hermanos, que este sacerdote, este rey Melquisedec, conocía al verdadero Dios. Era sacerdote del verdadero Dios. Sin embargo, la Biblia dice que este rey Melquisedec era rey de Salem. Amén. O Shalem. Salem, así es. Amén. ¿Sí? Que posteriormente viene a ser Jerusalén o Jerusalem. Amén, hermano. Fíjense dónde estaba reinando este rey y sacerdote. Pero esta tierra de Shalem, que luego sería Jerusalén, también es la tierra de Jebús, de donde fueron los jebuseos. Entonces hay historia, hay mucha historia en esa tierra. Usted sabe que luego esa ciudad es conquistada por David y David utiliza como capital de su reino, David utiliza a Jerusalén. Amén. Allí entra en escena este rey Melquisedec. Ya, quisiera, no sé si mi hermano Ezequiel quiera decir algo respecto a este rey, antes de tocar algunos puntos interesantes, antes de quizás decir algunas cosas más con respecto a Melquisedec. Siempre es interesante la palabra del Señor, y sobre todo cuando hay misterio de por medio. Melquisedec siempre ha sido misterioso, y en muchas oportunidades hemos escuchado en las predicaciones que se trataba de una transfiguración o de una teofanía angelical, pero en los estudios anteriores hemos llegado a conclusión de que no puede ser una teofanía angelical o una transfiguración de Dios, no puede ser, porque cuando Dios habla de ese tipo de apariciones, lo menciona, por ejemplo, como el ángel de Jehová, cuando se le apareció a Manoa, o al mismo Moisés. Cuando habla así de alguna transfiguración angelical de parte de Dios, siempre lo remarca de alguna forma, por lo mismo que cuando Jesús se transfiguró y apareció Elías y Moisés ante Pedro, Santiago. Entonces, lo que hemos concluido hasta el momento, que puede ser una persona, un rey humano que en ese momento
estaba marcando diferencia. Estaba marcando diferencia en ese momento. Y por ahí en la Torá de Israel pudimos llegar según lo mencionado, era Sem, puede haber sido Sem, pero también puede ser otro rey. Esas son la hipótesis que se están forjando en este momento, creo yo, que puede ser otro rey, rey de Salem, obviamente, ¿cierto? Rey de Salem. Me da la impresión que alguna postura mía, que Salem ya era sagrada, me da la impresión que ya era sagrada y por eso que no se le atacaba en ese momento, quizás, ya aparte de la condición geográfica, me da la impresión de que se le veía algo como sagrado, me da la impresión. Entonces, era una persona, un ser humano que estaba ahí y que es un misterio. Y tratemos de esta tarde, ojalá llegar a resolverlo con la palabra del Señor. Ojalá Dios nos dé alguna luz, algún tipo de luz para llegar a lo más cerca posible de este personaje. Así que Dios nos bendiga. Saludo a toda la hermana Rosina, a nuestro hermano Elías, mi hermano Víctor, Nancy, que está por ahí también. Sigamos estudiando. Gracias, hermano Jackson. Amén. Tenía el micrófono muteado por el feedback. Amén. Bueno, gracias, hermano Ezequiel. Ciertamente hay varias teorías y vamos a irla conversando acá. Para eso estamos. Amén. En primer lugar, bueno, hacer la aclaratoria. Por ejemplo, si nosotros pensásemos que fue una teofanía de Dios, amén, una manifestación de Dios, recordemos que cuando Dios lo ha hecho, cuando se refiere a apariciones como el ángel de Jehová, como lo decía Ezequiel, hay algo que hay que resaltar, y es que esto sucede de forma muy corta. Es decir, apareció, hizo lo que iba a hacer y ya no estaba más. Y aunque la Biblia pareciera que Melquisedec aparece y desaparece, porque la Biblia solamente lo menciona allí, no es así. Porque para que él sea rey, era una persona que estaba establecida en un lugar. Amén. O sea, literalmente era el rey de la tierra en la que él estaba, que era Shalem o Salem. Amén. Literalmente era una persona que estaba ejerciendo el título de rey. Por lo tanto, no puede ser una teofanía, no puede ser una manifestación de Dios, porque esta persona pues tenía, para que fuera rey, tuvo que haber vivido, tuvo que haber estado, tuvo que haberse preparado, tuvo que haber heredado el reino, tuvo que haberse ganado el reino, haberlo conquistado, como sea, pero fue una persona que tuvo que haberse ganado ese título de rey. Amén. Conocía al Dios Altísimo y por eso era un sacerdote. Sí, probablemente este sacerdote sacrificaba, probablemente rendía ofrendas a Dios, porque le conocía al Dios Altísimo. Así que es muy probable de que este sacerdote, por ser sacerdote, él sacrificaba al Señor, él ofrecía al Señor, no sé, primicias, ofrendas. Abraham le entregó los diezmos de forma espontánea, no se sabe por qué, no se sabe de dónde Abraham habrá escuchado esto de los diezmos. Recordemos que si vamos subiendo por las generaciones hasta arriba, llegamos a Caín y Abel, cuando ellos se presentaron ante Dios y entregaron una ofrenda. Tanto Caín como Abel presentaron una ofrenda. Había una diferencia en que la Biblia dice que Abel escogió lo mejor, lo primero. Amén. Como tiene que ser para Dios, lo primero, lo mejor, lo escogido. Abel lo hizo. No sé, hermano, si de pronto Adán y Eva le habían enseñado esto a Caín y Abel, posteriormente a Set, y Set a su hijo, y así de descendencia en descendencia, probablemente. Lo cierto es que este rey Melquisedec literalmente era un rey. Amén. Ya te voy a dar la palabra, hermano Ezequiel. La palabra Melquisedec viene de dos palabras, que es Melech o Malki, que significa rey, y la otra es Sedec, que significa justicia.
Por eso Melquisedec significa rey de justicia, y por eso muchas personas quizás se hacen la idea de que es una teofanía, porque está haciendo referencia al rey y sacerdote, al rey justo. El único rey justo que nosotros conocemos se llama Jesús. Amén. Pero no es que por su nombre, que significaba rey, se le menciona como rey, sino que en realidad era rey porque se dice de qué tierra era rey. Era rey de Shalem. Hermano Ezequiel. Sí, amén. Y aludiendo a la ofrenda que hizo Abel, Abel marcó diferencia, ¿cierto? Él entregó una ofrenda. Era muy diferente a la ofrenda de Caín, ¿cierto? Amén. Y Abraham, el nombre Abraham en hebreo ya significa del otro lado, ya significa del otro lado, que es de otro lado. Hace alusión aquí en la Biblia hebrea, hace alusión a que era al margen oriental del Éufrates, pero también en la parte geográfica era del otro lado, pero también en sentido simbológico y espiritual, dice acá, ya estaba inmerso en una sociedad con decadencia espiritual, moral, ética, ¿cierto? Los valores estaban por el suelo. Por lo tanto, como era del otro lado, él marcaba una diferencia también en lo valórico, en lo ético, en lo que es comportamiento, en lo que es fe. Y por lo tanto, me da la impresión de que también él pretende marcar una diferencia al entregar ofrendas, al entregar diezmos. Y al reconocer en Melquisedec un sacerdote, obviamente él, como vio un sacerdote del Dios Altísimo, Abraham lo que en él destacaba, que tenía mucha fe y que tenía mucho temor de Dios. Entonces, por eso que ya en el siguiente pasaje, en el verso 15, Dios al ver todo, en el capítulo 15, Dios al ver todas estas características que tenía Abraham, ahí Dios lo llama, le dice a Abraham, no temas, le dice, no temas. Entonces Abraham significa del otro lado, entonces está marcando algo, está marcando trascendencia ya. Gracias, hermano Jackson. Amén. Sí, bueno, de hecho, también Abraham tiene otra traducción que es el Padre es exaltado. Es otra traducción que también tiene el nombre de Abraham. El Padre es exaltado, que posteriormente el Señor se lo cambia por Abraham, que significa Padre de muchedumbre o Padre de mucha gente, por la promesa que Dios le haría o le hizo a Abraham. Por eso le cambia su nombre a Abraham. Retomando el rey Melquisedec, lo que decíamos, mi hermano Ezequiel también mencionó otra de las teorías que hay de que posiblemente Melquisedec fuese Sem, el mismo Sem. Nosotros hablábamos en otras ocasiones muy por encimita acerca de esta teoría, ya que no hay mucho que decir o no hay mucho que investigar con respecto a ello, pero sí nos dimos la tarea de sacar la cuenta, a ver si numéricamente hablando era posible. Esto aparece en la Torá, según la tradición judía. Ellos dicen que Melquisedec, el rey Melquisedec, es el mismo Sem, hijo de Noé. Amén. Y yo estuve sacando una cuenta acá. Voy a compartirlo con ustedes. Esto más o menos nos va diciendo un poco. No estoy diciendo que sea de esa manera, hermanos, sino que numéricamente hablando, vemos si existe la posibilidad de que Sem sea el mismo Melquisedec, como dicen algunos judíos. Y acá donde dice patriarca podemos ver que está el nombre de Sem, que es el hijo de Noé. Sem, a los 100 años, engendró a Arphaxad. Amén. En este momento, Sem tenía 100
años. Luego, Arphaxad engendra a los 35 años a Sala o Salah. Amén. Significa que en ese punto la edad de Sem era de 135 años. Y así sucesivamente hicimos acá esta tabla que habla acerca de los hijos, por ejemplo, cada una de la descendencia. Arphaxad engendra a Sala a los 30, amén. Sala a los 30 engendra a Eber a los 34 engendra a Peleg o Peleg a los 30 a Reu a los 32 a Serug a los 30 a Nacor a los 29 a Taré, y Taré, cuando tenía 70 años, engendra a Abraham. En el momento en el que nace Abraham, hipotéticamente hablando, la edad de Sem, o no hipotéticamente, sino numéricamente hablando, la edad de Sem era de 390 años, guiándonos por esta tabla, hermano. Solamente es una cuenta que se sacó acá para ver si numéricamente hablando era posible. Ahora, ¿qué edad tenía Abraham cuando pasó esto de que conoció a Melquisedec? Aquí en este punto, en la historia de Abraham, él todavía no había tenido a Ismael. Amén. Porque Ismael nace más adelante. En el capítulo 16 se ve o se habla acerca de Ismael, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham, si no me equivoco, Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Vamos a salir de duda. Génesis capítulo 16. Amén. Versículo 16, dice la palabra de Dios. Génesis 16. Dice, y Abraham era de 86 años cuando engendró a luz a Ismael. Amén. Entonces, Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Y en este momento en el que él se encuentra con Melquisedec, todavía no nace Ismael. Así que Abraham tenía menos de 86 años, ¿verdad? Cuando Abraham sale de Harán hacia Canaán, la Biblia dice que Abraham tenía, si no me equivoco, 75 años cuando sale de Harán. Capítulo 12 de Génesis, versículo 4, dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Por lo tanto, hermanos, la edad de Abraham en el momento en el que se encuentra con el rey Melquisedec estaba entre 75 y 86. Amén. Hay un rango de unos 11 años. Sabemos que no pudo haber sido los 75 por todo lo que él tardó en viajar hasta la tierra de Canaán. Luego de eso él viajó hasta Egipto por la hambruna que hubo en Canaán. Después él vuelve a Canaán, o sea, pasó un tiempo. Así que pudiéramos decir que estaba entre los 80 años y los 85 tal vez, porque por allí vino nuevamente el pacto de Dios hacia Abraham, diciéndole que él le iba a dar una gran descendencia. Así que después de eso pasó un tiempo y Abraham, como no tenía todavía respuesta, amén, le hizo caso a Sara o Sarai, y fue cuando engendró a Ismael. Amén.
Así que la edad de Abraham estaría entre los 80 y los 80 y algo. Con todo y eso, diciendo que aún Abraham tuviera 85 años cuando conoció a Melquisedec, la edad aproximada de Sem estaría ubicada en 475 años. Y la Biblia me dice en Génesis, capítulo 8, si no me equivoco, o capítulo 6. No, capítulo 6, no, capítulo 7, Sí, habla del diluvio, así es. y el capítulo 8, amén, Los animales limpios. sigue hablando del diluvio, y el capítulo 9, el pacto de Dios con Noé, y llegamos al capítulo 10 cuando se habla de los descendientes de Noé, amén. Pero es en el capítulo 11 donde se habla de los descendientes de Sem, y me dice la Biblia en el capítulo 11, el versículo 11, que Sem vivió después de que engendró a Arfaxad, vivió 500 años. Capítulo 11 de Génesis, versículo 11. Entonces, hermano, numéricamente hablando, Sem, si vivió 500 años después de haber tenido a Arfaxad, quiere decir que Sem vivió 600 años. Amén. La Biblia dice, otra vez, en el capítulo 11, versículo 11 de Génesis, que vivió Sem después de haber engendrado a Arfaxad, vivió 500 años. Amén. Tenía 100 años cuando nació Arfaxad, y después de haber engendrado a Arfaxad, vivió 500 años. Entonces Sem vivió 600. Y en el momento en el que Abraham se encuentra con Melquisedec, aproximadamente la edad de Sem era de 475 años, es decir, todavía faltaban más de 100 años para que Sem muriera, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, numéricamente hablando, sí pudiera ser cierto. No digo que sea cierto porque no lo puedo confirmar, no lo puedo afirmar, pero numéricamente hablando, sí pudo haber sido, porque los años o las edades concuerdan. Bien, hermanos, esto con respecto a Melquisedec. También en Hebreos capítulo 7 se habla un poco acerca de Melquisedec. Ya vamos a cerrar el tema de Melquisedec, porque creo que ya lo hemos conversado bastante, ¿verdad? Es interesante porque hay muchas cosas que no se saben, hay muchas teorías, pero también tenemos que avanzar. Mientras mi hermano Ismael va buscando Hebreos 7, le voy a conceder la palabra a mi hermano Ezequiel. Abraham, ¿qué generación era? ¿Tercera, cuarta después de Sem? No, mucho más. ¿Mucho más? Sí. La novena. ¿Novena? Ya. Es que estoy viendo un texto que me está aquí arrojando en números, pero no sé. Voy a revisarlo. Muchas gracias. Ya. Hebreos 7, Amén. el sacerdocio de Melquisedec. Es así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Amén. La palabra Shalem se traduce como paz. Amén. El versículo 3, hermano Ismael. Versículo 3 dice: sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, dice la palabra de Dios, el menor es bendecido por el mayor. Entonces aquí, este texto en hebreo coloca a Melquisedec como un peldaño más arriba que Abraham. Creo que esto también le da un poco de fortaleza a esa teoría de que Melquisedec sea el mismo Sem. Sin embargo, hay varias cosas por allí que habría que meterle bien la lupa. Yo no me atrevería a decir sí o no, porque en realidad es mucho lo que se puede estudiar y entender de esto que se menciona acá acerca del sacerdocio de Melquisedec. Amén. El menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Entonces dice, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Recordemos que Leví fue hijo de Jacob o Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Por lo tanto, en este momento en la historia de Abraham no había nacido Leví, por eso se dice de esta manera. Amén. Así que bueno, hermanos, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar todavía, pero sin embargo, vamos a dejarlo hasta por allí. Amén. Melquisedec, rey de justicia. Hermano Ezequiel, ¿tiene la mano levantada? ¿Va a decir algo o quedó así de la participación anterior? Quedó así, hermano, quedó así. Okay. Muy bien. Hermano, avanzando un poco más en este resumen que estamos haciendo, bueno, el tema de Melquisedec es muy interesante por muchos aspectos, sobre todo porque se hace mención de la tierra de Shalem o Salem, que vendría a ser Jerusalén. Amén. Sabemos la importancia que tiene esta ciudad de Jerusalén, no solo para el pueblo judío, no solo para los israelitas, sino también incluso para nosotros mismos. ¿Ven? La Biblia habla de la nueva Jerusalén. Avanzando, hermanos, y llegamos a otro momento que también generó algunas interrogantes. Lamentablemente nuestro hermano Antonio no está conectado. Amén. Pero se le consideró igual la interrogante que surgió cuando estábamos hablando allí mismo en el capítulo 14 de Génesis. Hay una guerra que se libra, como lo dijimos al principio, y dice en el versículo 5 que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte derrotaron a los refaítas en Astarot, Kernaim. Los refaítas. Aquí se habla o se menciona al pueblo de los refaítas. Posteriormente, hermanos, en el capítulo 15, y fue lo último que vimos en la reunión anterior o en la clase anterior, que fue el pacto que Dios hace con Abraham. Amén. Allí, en ese pacto que Dios hace con Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, al final, en el versículo 7, se vuelve a mencionar el pueblo de los refaítas, cuando se habla de los ceneos, los ceneseos, catmoneos, los eteos, pereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Allí hay dos cosas, hay muchas cosas que resaltar y que hablar, pero una de las interrogantes que surgió fue con respecto a los refaítas. No sé si mi hermano Ezequiel recuerda que nuestro hermano Antonio manifestó la inquietud con respecto a los gigantes. Los refaítas. ¿Quiénes fueron los refaítas? ¿De dónde surgen los refaítas? Hay mucha referencia acerca de los refaítas y su asociación con los gigantes. ¿Ven? El término gigante lo vamos a encontrar
por primera vez, aprovechando que mi hermano Ismael está aquí con la Biblia en hebreo. Amén. En Génesis capítulo 4, si no me equivoco. Génesis 4, sí. Me parece, Génesis 4, cuando se habla acerca... El diluvio. No, antes. A los 4 de Caín. El 5 entonces. ¿Sí? Cuando habla se de los habla... gigantes, 6:4. El 6. Capítulo 6, en el versículo 4, ¿Sí? dice la versión Reina Valera, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Pero mi hermano Ismael va a leerlo con otra traducción más antigua. Dice así: en aquellos días y también después había Nefalijim, que significa los descendencia de los vigilantes. En la tierra, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos se convirtieron en guerreros y tiranos y fueron en tiempos antiguos hombres de infamia. De infamia. Infamia. Amén. Entonces aquí la Biblia dice claramente, amén, en ese tiempo, en Génesis capítulo 6, fue antes del diluvio, hermano. Dice, pero miren cómo lo dice la Biblia, dice en aquellos días y también después. Amén. Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén, así lo dice esta traducción. Pero se hace referencia a estos gigantes. En la versión que leyó mi hermano Ismael, aparece de otra palabra, el término gigantes. Nefelim, ¿verdad? Así es como se les traduce, digamos, del antiguo hebreo, amén, a nuestro idioma. El término Nefelim era un término que usaron los hebreos, específicamente este término lo usaron los hebreos para referirse a los gigantes, haciendo referencia netamente a gigantes. Gigantes en el sentido de que eran personas con una estatura muy por encima del promedio. Estamos hablando de 3 metros o incluso más. Ahora, esto fue antes del diluvio. ¿Cómo es que después del diluvio? Y creo que era la pregunta que tenía nuestro hermano Antonio. ¿Cómo es que después del diluvio, si el diluvio acabó con toda la raza humana, excepto con Noé, su esposa, los hijos de Noé y sus esposas, cómo es que después de eso se volvieron a ver gigantes? Recordemos que David peleó contra uno de estos o varios de estos gigantes, no solo Goliat. Más adelante en la historia vamos a ver a otros gigantes también, pero no nos vamos a adelantar todavía. ¿Cómo? Era la pregunta que hacía nuestro hermano Antonio. Bueno, volviendo a los refaítas que se menciona en Génesis 14, los refaítas se menciona en Génesis 14:5, en Génesis 15:20. Amén. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 2, versículo 11. Amén. No sé si lo puedes buscar allá, a ver cómo aparece, porque aquí se hace referencia a Deuteronomio capítulo 2, versículo 11. Amén. Eran semejantes a los anaquitas. Amén. Los anaquitas eran los hijos de Anac. ¿Cómo lo dice Deuteronomio 2:11? Que también fueron considerados refajim como los anakim, pero los moabim los llaman eimim. Entonces aquí vuelve a aparecer el término refaim. Amén. Los refaim. Los refaim era la palabra que usaban los hebreos para referirse a los gigantes. Y Deuteronomio está sucediendo mucho después, amén, en la historia de Israel, mucho después de Abraham. ¿Sí? Y allí estaban hablando
de los Refahim o gigantes. ¿Qué dice el versículo 20, hermano Ismael? Dice, esa también era considerada tierra de los Refaim. Los Refaim habitaron allí antiguamente y los Amonim los llamaban Samumim, un pueblo grande, numeroso y alto como los Anakim. Pero Yahuwah los destruyó delante de ellos, los vencieron y habitaron en su lugar. Amén. Allí está diciendo que está hablando que esa tierra también fue habitada o tenida por gigantes, por Refahim. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo. Decía que los amonitas los llamaban sonsomeos. Ahí hay otro nombre, hermano Ezequiel, para buscar. Sonsomeos. Estaba viendo aquí en la Torá, y los Nefilim significa los caídos. Y cuando habla, dice, cuando los hijos de los dignatarios vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron, ¿cierto? Dice que seleccionaron las mujeres, y dice que esta expresión alude al descontrol sexual. Cuando habla de seleccionaron, habla de mujeres casadas, solteras, hombres, incluso animales. ¿Ya? Y aquí, a partir de esto, cuando habla de dignatarios, también se refiere a ángeles caídos o hijos de jueces corruptos o gobernantes corruptos. Otra interpretación sería los hijos de Sem, que cohabitaron con las hijas de Caín también. Y ahí por ahí puede venir también el tema de los hermanos las esposas de los hijos de Noé. Entonces dijo Hachén, mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Y de esa relación nacieron los gigantes. Los Nefilim también los menciona acá, que son caídos. Ángeles caídos. Hay un misterio también allí con estos ángeles caídos, porque a ellos no se les permitió volver, hermano Ezequiel. Hay una parte, ya lo vamos a estar buscando, pero hay un versículo que habla acerca de que de estos ángeles caídos que se llegaron a las mujeres humanas, amén, no se les permitió volver, y hay un versículo que dice que ellos fueron encerrados, amén, en abismos para ser liberados luego, no sé si en la gran tribulación o en el Armagedón, pero estos ángeles caídos, después de lo que hicieron, porque esto lo estábamos viendo, el origen de los gigantes en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad, hermano Ezequiel? Ahí era donde estábamos. Ahí donde se habla de estos ángeles, los caídos, bueno, eran estos ángeles caídos. Esto trae como origen a los gigantes, era la mezcla allí. Pero al parecer, esto viajó en la genética. Estos gigantes, esa descendencia de gigantes, iba viajando en el ADN, iba viajando en la genética. Amén. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el diluvio murieron todas las personas excepto Noé junto con sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de los 3 hijos de Noé, no se sabe, no se conoce la procedencia de ellas ni los nombres, por lo menos en los libros digamos oficiales de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos en nuestras manos. Hay otros libros, amén, que no pertenecen al canon, hay otros libros apócrifos que hablan acerca de el origen o la ascendencia de las esposas de Noé y las esposas de los hijos de Noé, y se cree o se dice o se piensa que una de ellas, específicamente la esposa de Cam, Cam, hijo de Noé, la esposa de Cam pudiera descender de Caín. De allí se explicaría quizá las costumbres extrañas que tenía la esposa de Cam, las cuales se les pegó a Cam, costumbres extrañas de Cam,
el acontecimiento que pasó cuando Noé se había embriagado con el producto de la viña, con el producto de su viña, la conducta extraña de Cam hacia su padre, las palabras que suelta Noé hacia Canaán, específicamente hijo de Cam, pero de los hijos de Cam resalta no solamente Canaán, que como vimos era la tierra que después Dios se la ofrece a Abraham, la tierra de Canaán, pero también resalta de Cam Nimrod. Y hablábamos de Nimrod también, y hablábamos de que Nimrod fue prácticamente el líder, el que iba orquestando, el que iba organizando toda la construcción de la Torre de Babel. La Biblia dice que Nimrod fue el primer grande que se levantó, el primer hombre que se levantó sobre varias naciones, probablemente el primer rey de Babilonia, probablemente una persona que influyó mucho en todas las poblaciones o pueblos que habían a los alrededores, hermanos, pero mirando siempre que se inclinaron hacia la idolatría. Entonces no sería descabellado, no sería muy alejado de la realidad pensar de que esta persona viniera con costumbres de Caín, costumbres extrañas, hermanos. Nosotros conocemos que lo que hizo Caín y la forma en la que él se fue, y la Biblia habló acerca de los descendientes de Caín, y de ninguno de sus descendientes salió algo bueno. Entonces probablemente por allí. Y de la misma manera, según pienso yo, se mezcla o se deriva ese ADN gigante, el cual trae como consecuencia, por ejemplo, a los refaítas. En Josué capítulo 12, adelantándonos un poco también a los estudios, pero hay otra mención por allí en Josué capítulo 12, versículo 4, que habla de un rey muy particular, hermano Ismael. Josué capítulo 12, versículo 4. Dice, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Begud y Maga, y la mitad de Galad, territorio de Seón, rey de Esbón. Amén. Y hay otra referencia de este rey Og, ahí mismo en Josué, en el capítulo 13, versículo 12, hermano Ismael. 13, 12. Dice, y todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Amén. El cual había quedado del resto de los refaítas. Entonces hubo un remanente de los refaítas, y de los cuales estaba allí Og, que era el rey de Basán. Y este Og, hermano, fue un poderoso rey amorreo. También lo vamos a ver en Primera de Reyes 4:19, no ahora, pero hay referencias de él allí. Amén. Era uno de los gigantescos Refaim. Primera de Reyes 4:19, pero no lo vamos a leer ahora, hermano Ismael. Lo leímos en Deuteronomio acerca de lo que, haciendo referencia a los de Refaim. Y este Og era uno de estos gigantes, fue un poderoso rey. Entonces, los refaítas, entre otras cosas, se caracterizan por eso, por su tamaño. ¿Ven? Por su tamaño. De allí los gigantes, hermano. Ahora, con respecto a lo que preguntaba nuestro hermano Antonio, ¿por qué existieron gigantes después de eso si habían todos muertos? Bueno, probablemente la explicación sea en el ADN que viajó a través de las diferentes descendencias, ya que se desconoce la procedencia de las esposas de los hijos de Noé. Amén. Ya vamos a ir cerrando, hermanos. Voy a concederle la palabra otra vez a mi hermano Ezequiel.
Bien, escuchándoles, hermanos míos, escuchándoles y estudiando aquí también, leyendo el texto acá en el diluvio, en el verso, estudiando aquí la hebrea, ¿cierto? La Torá hebrea y la Valera, revisión de 60, en el 7, 6. En el 7.6, bueno, hay un análisis acá en Torá. Dice en el 7.6 de Génesis, y Noé, tenía 600 años cuando fue el diluvio de agua sobre la tierra. Y entró Noé al arca, entró Noé, en el verso 7, entró Noé al arca, y hay una referencia ahí, porque Noé no hace la invitación al arca a nadie. Noé entra solo al arca, y luego le sigue la familia. Entonces él no está invitando, Noé entra solo al arca. Entonces la referencia aquí dice que Noé era un hombre de fe, pero era de fe débil. Creía y a la vez no creía de que el diluvio tendría lugar. ¿Ya? Por eso él entra solo al arca. ¿Ya? Por eso él entra solo al arca. Perdón, hermano, estoy un poco ciego, necesito luz. Ya entra solo al arca cuando se vio apremiado por el diluvio. Sobre esta audaz deducción, ¿cierto? Aquí en la interpretación que hay, Noé no creyó en que el diluvio tendría lugar, pero no porque su fe en Dios fuera débil, sino por el contrario, por su enorme fe en lo que Dios creó, en la creación y en Dios, en el Dios de amor. Pensó que toda la corrupción se corregiría y en consecuencia Hashem no tendría necesidad de aplicar semejante solución contra sus criaturas. Entonces aquí podemos explicar un poco que Noé, ¿cierto? Probablemente acá acepta las esposas de los hijos, ¿cierto? De los hijos, porque creía que Dios a lo mejor no iba con el diluvio, no pensó que iba a ser corregido, ¿ya? Por eso que hay una interpretación ahí, él entra solo al arca y hasta el último momento él estaba esperando, que no cayera el diluvio, sino que esto Dios de alguna forma lo iba a corregir. Y bueno, esa sería la parte humana de Noé, y después con el diluvio y con las hijas de Noé, ¿cierto? Entra la genética a obrar ahí, y bueno, ahí se da cuenta de que no es así, que no hubo corrección alguno, sino que la maldad siguió en el corazón de los hombres. Y por esa razón, bueno, después podemos entender, ¿cierto?, que Noé se embriaga y viene la maldición de Noé sobre Can. Una, porque Can se mofó de la desnudez de Noé, se burló de Noé, por así decirlo. Eso sería un poco de aporte acá al análisis que se le está haciendo a la hija de Noé. Dios le bendiga, hermano. Amén. Recuerda, Ezequiel, igual que la maldición de Noé no fue sobre Cam, fue sobre el hijo de Cam, sobre Canaán. Amén. Y me imagino que producto de esas palabras de Noé hacia Canaán, me imagino que producto de eso y las palabras que le dijo, porque habla acerca de servir, producto de eso Dios le da esa tierra de Canaán, se la promete a Abraham posteriormente, muchos años después.
Lo otro que les había mencionado, el versículo que hace mención a los ángeles caídos o a los caídos, como se traduce en Génesis 6, está en Segunda de Pedro. Fue el apóstol Pedro el que lo dijo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Muchos quizás pudieran pensar que hace referencia al tercio de ángeles que junto con Lucifer, que se rebelaron contra Dios. No se refieren a ellos, se refiere muy específicamente a un grupo de ángeles, porque dice que lo entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio, es decir, están encerrados, están en una prisión para el día del juicio. Allí van a ser liberados estos ángeles que pecaron, dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mientras que Lucifer y su séquito, que se levantaron contra el Señor antes de la creación de la tierra, del hombre, amén, antes de eso, ellos no están en prisiones, o sea, de hecho los demonios se manifiestan, hay huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes, dice la palabra de Dios, no están encerrados como tal, pero estos que menciona Pedro acá sí están en una prisión. Así que eso, hermanos, eso sería. Creo que de esta manera cerramos con algunas interrogantes que habían salido. Bueno, aclaramos un poco más dentro de lo que se pueda acerca de Melquisedec. No podemos llegar a una conclusión concreta por los recursos bíblicos que tenemos, pero espero que haya sido de interés para cada uno de ustedes aprender un poco más acerca de esto. Luego estaremos hablando de los jebuseos, que también se mencionan allí en Génesis 15 y tiene que ver con la misma tierra de Shalem o Salem, amén. Están los jebuseos en esta misma tierra de Salem, que luego sería Jerusalén. Entonces ahí también por allí queda algo que hablar. Y con respecto a los gigantes, sé que indudablemente los vamos a volver a mencionar cuando lleguemos a Moisés y a Josué, si Dios así nos lo permite, en este estudio que esperemos ir avanzando cronológicamente hasta que se forme el pueblo de Israel, y allí entrar en el tiempo de los jueces para posteriormente hablar acerca de los reyes, y en ese tiempo de los reyes hablar también de los profetas. Así que ánimo, hermano, le animo a que nos sigamos conectando, porque esto se extiende, esto es para rato, hermano Ezequiel. Ahora es que queda mucho de qué hablar. Te concedo la palabra, Ezequiel. ¿Ibas a decir algo más? Sí. Podemos entender entonces que los gigantes vienen a partir de una alteración genética, ¿cierto? Sí. Eso es lo que es lo que estamos insinuando, ¿cierto? Aquí en la Biblia, ya aquí con el estudio, ya. Entonces podríamos decir que los ángeles que en ese momento estaban caídos tenían la capacidad de procrear. Estamos infiriendo eso, ¿cierto? Eso es lo que estamos infiriendo. Sí. Ya, bueno, aquí yo creo que igual es como debatible, es como también razonable y también estudiable, bastante estudiable, porque también entramos ahí dentro de un misterio. Porque los ángeles pueden procrear. Esa es la pregunta. Los ángeles pueden procrear, porque la orden que Dios da en Génesis es al hombre le da la facultad para procrear al ser humano. Pero los ángeles tendrían esa facultad de procrear, de crear, sabiendo que hay un creador, que el creador es uno solo. Y lo otro, que la Biblia dice que los ángeles son espíritus. Y viéndolo desde ese punto de vista, siendo espíritu,
tendrían la facultad. Eso creo que tendríamos que estudiarlo, porque la Torá habla no solamente, bueno, la Torá habla de ángeles, insinúa que podrían ser ángeles, pero también dice que podrían ser magistrados o hijos de jueces, o sea, personas que estaban en ese tiempo allí, eran de renombre, eran de altos cargos, ¿cierto? Y que estaban ahí. Y también puede ser algo por ahí, más o menos una interpretación. Y si fuera así, si fueran hombres, entonces la genética, ¿desde dónde estaría influenciando? Si no fueran ángeles los que están creando ahí, ¿de dónde vendría la genética, la parte genética? ¿Podría llevarse a cabo antes? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque es bastante, la Biblia es bastante aquí, porque si fuera así, amados hermanos, ya tendríamos que echarle la culpa al diablo, porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, a alterar el orden de Dios. Bueno, en este caso, ya va. Te muteo porque hay un feedback allí, Ezequiel. Cuando yo hablo hay un retorno allí. En este caso, no sería del diablo, porque si él vino a matar, estamos hablando de procrear. Amén. Pero vamos a ir cerrando algunas cositas, porque lo que dijiste es muy interesante. Amén. En primer lugar, recordar que los ángeles no solamente son, en algún punto de la historia, en lo que hemos leído en la Biblia, no solamente han sido visibles, sino que también han sido palpables, han sido tangibles. Ejemplo, Abraham mismo ve dos ángeles, ve dos varones, le ofrece de comer y ellos comen. Amén. Posterior a eso, cuando los ángeles, el Señor manda a buscar a Lot porque iban a destruir Sodoma, amén, no solamente esto eran visibles para Lot, porque dice la Biblia que las personas los querían tomar para ellos. Entonces, de alguna manera, los ángeles, no sé si la palabra sería transfiguración, transmutación, no sé cuál sería la palabra, pero de alguna manera, hermanos, se ha demostrado en lo que hemos leído de la Biblia de que efectivamente los ángeles de Dios, no sé cómo sería la palabra, pero se hacen o se pueden hacer tangibles. Y por lo que nos dice el capítulo 6, amén, de Génesis, el versículo 2, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Bueno, allí está ese tema, pues, si eran los ángeles realmente, o lo que dice Ezequiel, si eran personas de renombre, porque dice los ángeles de Dios. Pero luego el versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces ahí como que Dios está marcando una diferencia entre lo que es carne y lo que es espíritu. Entonces eso nos da a entender de que efectivamente sí pudieron haber sido ángeles espirituales quienes tomaron forma humana, amén, para llegarse a estas mujeres, las cuales la Biblia describe como mujeres muy hermosas, las cuales eran escogidas incluso, o sea que era lo mejor de lo mejor, eran las más hermosas de las más hermosas, amén. Y de allí entonces el Señor dice: más sus días serán de 120 años. Amén. Entonces luego aquí hace mención de esos gigantes, los cuales dice que salieron después de que se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres. Hace una diferencia entre hijo de Dios e hijo de hombre. Al hacer esa diferencia entre hijo de Dios e hijo de hombre, es otra alusión a que efectivamente se está refiriendo a ángeles. Y si eso lo sumamos a lo que dice el apóstol Pedro
en el capítulo 2 que leímos ahora de la segunda carta de Pedro, efectivamente dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Como tú dijiste bien, Ezequiel, la orden era para el hombre multiplicarse y procrear, no para los ángeles. Por eso se les toma como pecado, y Dios no perdonó ese pecado. Amén. Entonces, no sé cómo funcionaría lo demás, pero es probable que al tomar forma humana y al tener esta interacción con la mujer y tener como consecuencia unos hijos o unas personas gigantes, allí ya hubo una alteración genética, ya ahí el ADN ya sufrió un cambio, y como nosotros sabemos, pues el ADN viaja a través de la descendencia, y en algunos casos se manifiesta varias descendencias después, no a la que le sigue directamente. Por ejemplo, hay personas que tienen ojos azules y tienen hijos con ojos café, y después los nietos nacen con ojos azules, por decir un ejemplo. Sí. Y así probablemente haya sucedido con el tema de los gigantes. Así que ciertamente hay mucho de qué hablar, como dice mi hermano Ezequiel, hay muchísimo de qué hablar, pero es importante resaltar aspectos terribles como lo son el que Dios no haya perdonado a los ángeles que pecaron. La misericordia de Dios es tan grande para el humano que peca, y Dios todavía le perdona y le perdona y le perdona. Amén. Entonces hay cosas que son importantes sacar para nuestro crecimiento espiritual acerca de estos estudios. Más allá de conocer la historia, también es fortalecer, amén, nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe, nuestra creencia como hijos de Dios, nuestra forma de vivir, ver cómo Dios ha sido tan maravilloso desde el principio, tan misericordioso para con el hombre. Cuando Matusalén le dio tanto tiempo a la humanidad para que se arrepintiera, Dios dijo: bueno, cuando este muera, el fin viene, y se extendió casi 1 milenio, hermano Ismael, de misericordia para la humanidad. Y bueno, no hicieron caso, pero oportunidad tuvieron. Y así con estos estudios también hemos aprendido que Dios respalda a los que en Él creen, a los que en Él confían. ¿Cómo es posible que Abraham, con un grupo de 300 y tantos de siervos, porque ni siquiera eran soldados, eran siervos, fueron a la guerra contra un rey que tenía un ejército, no solo un rey, sino varios reyes, y que Dorlaomer, que se había impuesto sobre varios reinos durante 12 años, durante 10 años, y aún así Abraham pudo salir victorioso porque Dios le respaldaba? Entonces, todas estas cosas los rescato ya para finalizar, porque es importante que crezcamos en la fe. Estos estudios, más que para conocer historia, también es para fortalecernos en la fe, para crecer espiritualmente, para edificarnos los unos a los otros. Animarles, hermanos, a que sigamos avanzando. Amén. Animarles a que martes a martes, según Dios nos lo permita, continuemos estudiando y analizando más la palabra de Dios, y de esa manera fortaleciéndonos más y más en el Señor. Hermano Ezequiel. Bueno, creo que el pastor, ¿o no? Sí, el pastor, cierto. Amén. Bueno, Gerson. Amén. Es grande el misterio de Dios. Sí. Y Dios nos ayude para no tener cuidado de no afirmar. Por ejemplo, para mí los ángeles no tienen sexo. Y porque también habla de los hijos de Dios y los hijos del mundo, como cristianos, como hijos de Dios. Habla de los hijos de Sem y los hijos de Caín. Y tenemos que hacer una diferencia. Pero para mí, yo creo que no tenemos que tener mucho cuidado cuanto algo que para mí los ángeles no se reproducen. A eso no va, hermano Jackson. Dios le bendiga. Pero el estudio. Dios nos bendiga. Amén. Sí, claro, ciertamente los ángeles en su pleno esplendor, amén, son seres espirituales,
Si bien es cierto, la Biblia no habla acerca de sexo, amén, se entiende que en el caso de los ángeles no tienen sexo, como espíritus tampoco pueden reproducirse, es cierto lo que dice nuestro pastor. Sin embargo, hay algo que sucede allí, a menos no tenemos la certeza de cómo sea ese cambio, esa transfiguración, o no sé cómo se llamaría ese proceso en el que un ángel pueda verse con ojos carnales, verse como una persona que pueda caminar, que pueda hacer cosas. Amén. No sabemos hasta qué punto sucede eso. Así que, como dice nuestro pastor, igual es un misterio que queda por allí para nosotros. Hermano Ezequiel. Sí, bueno, considerando lo que dijo el pastor, él allá en Rancagua, nosotros por acá, sí, bueno, no habría que afirmarlo, así como no afirmamos lo de Melquisedec, no lo afirmamos. Y varias cosas más que son misterios no lo reafirmamos. Y bueno, siempre hemos escuchado estudios, predicaciones, y siempre se llega a eso, pareciera que apuntara a eso, de que los ángeles allí tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Bueno, ahí hay una interpretación, pues igual hay varias hipótesis. Yo nombré recién que los ángeles son espíritus, ¿cierto? Y se podrían tener hijos, un espíritu, tomando los mensajeros, porque se acuerda que Abraham le llegaron los mensajeros, eran 3, estaba Dios y dos mensajeros más, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y por ahí hay otra interpretación. Unos dicen que el que estaba a la izquierda era Miguel, el que estaba a la derecha era Gabriel, y Dios estaba al medio. El punto es que ellos llegaron y comieron con Abraham. Entonces, si eran espíritus, un espíritu no puede comer, ¿cierto? Pero también hay que considerar de que Dios, podríamos explicarlo así, de que Dios toma un polvo, toma una tierra y lo sopla y lo materializa, y ese ángel es materia. Dios toma otro terrón de tierra, sopla en ellos y lo materializa, y ese ángel es tierra, y Dios sopla sobre sí mismo y se manifiesta ahí de forma material, de tal manera de que Abraham lo reconoce, Abraham el padre de la fe, el Abraham Avinu, Abraham el hebreo, Avinu, que es del otro lado, ¿cierto? Lo reconoce, le dice, mi Señor, lo reconoce. Abraham lo llama, mi Señor, y corre y le dice a la esposa que le prepare algo para comer. O sea, él reconoce a su Señor que estaba, y a los ángeles que estaban ahí, que estaban materializados. Uh-huh. Pero esa sucede por voluntad de Dios. Esa materialización ahí sucede porque Dios estaba ahí por voluntad de Dios. Y cuando llega los ángeles, estos mensajeros, estos 3, ¿cierto? Que estaba Dios al medio y estaban los 2 mensajeros, llegan a Sodoma y Gomorra, Lot le abre la puerta y Lot en ningún momento le dice mi Señor. Lot, el carnal, no reconoce que estaba entre medio el Dios que se estaba manifestando y que habían ángeles ahí, no lo reconoce, no lo trata de mi Señor. Entonces Lot, el carnal, no lo reconoce, el que lo reconoció fue Abraham. Entonces me da la impresión de que allí se permite, por voluntad de Dios, por principio ético de Dios, materializar un ángel, pero es por voluntad de Dios. Ya, y me podría decirlo que en la Biblia no podríamos encontrar un demonio, por ejemplo, materializándose, o un ángel caído, no lo podríamos especificar así tal cual como lo hace con esos ángeles, Dios, tal cual así no lo podríamos especificar porque no lo encontramos en la Biblia. Al contrario, vemos que el demonio necesita poseerse de un cuerpo para poder interactuar. Lo vemos en el Gadareno, que tiene una fuerza increíble, que andaba desnudo, que rompía las cadenas, ¿cierto? Y así lo vemos en varios pasajes más, ¿cierto? De que los demonios o los ángeles
caídos, los ángeles malos, ¿cierto? No se materializan en ninguna forma, ¿cierto? Al contrario, por ejemplo, la serpiente en el huerto de Edén, el individuo que estaba ahí, ese individuo serpiente que estaba ahí, que se posee una serpiente o se posee un individuo, porque serpiente significa ser de luz. Un ser de luz estaba ahí, algo hermoso estaba ahí que seduce a Eva, ¿cierto? Que la incita al pecado, a desobedecer a Dios, ¿ya? Pero vemos también no una materialización, sino que vemos una posesión o simplemente una fantasía del diablo, es esa capacidad que tiene él de vestirse de ángel de luz y convencer. Pero es una falsificación, no es una materialización. Entonces, vemos que podríamos conjeturar así de que probablemente a lo mejor el diablo no tenga la posibilidad de crear en algún momento, a no ser que haya otra traducción quizás más avanzada, alguna etimología que se nos esté escapando, algún instrumento por ahí que a lo mejor con los materiales que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, que es la Torá, que es la Biblia Kadosh, allá, ¿cierto? Haya muestra de otro tipo de luz, ¿ya? Entonces, hasta ese momento solo podríamos deducir o teorizar. Bendiciones, pero esto está muy bueno, está espectacular, me fascina mucho. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Hay una traducción que habla de estos hijos de Dios. Hay una traducción que los menciona como hijos del cielo. Se refiere a ellos como los vigilantes. Se refiere a ellos como hijos del cielo. Nos da a entender que no eran personas. Lo otro es que evidentemente los demonios ni Satanás mismo tiene la potestad de materializarse. Precisamente por eso, porque Dios no se los permite. Ahí es un tema de permisología de parte de Dios. Los ángeles caídos no pueden, pero acordemos que antes de esto, de que se llegaran a las mujeres, ellos no eran ángeles caídos. Antes de eso, ellos no eran ángeles caídos. Lo otro es que Dios quizás se los permitió. Les permitió que ellos pecaran y ya después tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado. Así como Dios le permitió a Lucifer que en su momento se rebelara contra él, así como Dios le permitió al tercio de ángeles que se unieran a Lucifer y se rebelaran contra él, probablemente les haya permitido a estos ángeles o a estos hijos del cielo que se hayan materializado y que hayan hecho esto, que teóricamente, como lo decimos, haya sucedido. También entendemos que cuando Abraham dice que Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, dice la palabra de Dios. O sea, dice que fue Dios mismo que se le apareció a Abraham junto con dos más, ¿verdad? Son tres los que Abraham ve y Abraham lo reconoce, corre y se postra y le ofrece. Amén. Dice que un asado prácticamente le ofreció, ¿verdad? Habla de vaca, habla de res, habla de mantequilla, de leche, de masa. Fue todo un banquete lo que ellos comieron, porque lo comieron. Y luego más adelante, hermano Ezequiel, cuando van hacia Sodoma a advertirle a Lot, porque Abraham intercede por Lot, ahí no está Jehová como tal, solamente van los ángeles. A diferencia del capítulo anterior, que dice que Jehová se le apareció a Abraham junto con dos ángeles, en el capítulo 19 de Génesis dice que solamente son dos ángeles los que van a Sodoma a buscar a Lot. Y efectivamente Lot sí les reconoce, dice que se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y le dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. A Lot sí los reconoce, pero más que por un sentido espiritual, más que de conocer a Dios o a sus ángeles, yo creo que también era por el aspecto de estos varones, que era un aspecto reluciente, que era un aspecto distinto, y de alguna manera Lot quizás
en el momento en el que estuvo con Abraham, en algún momento quizás pudo haber visto algún ángel, o no sé, porque Dios le habló a Abraham varias veces, aun cuando Lot estaba con Abraham. Es probable que de alguna manera Lot haya reconocido a estos dos como ángeles. Lo cierto es que Lot no fue el único que los reconoció como seres diferentes, como seres especiales, porque también la gente de allí, de Sodoma y de Gomorra, quiere hacerse con ellos, quieren tomar a esos varones. Amén. Bien, hermanos, en realidad nos extendimos un poquito más. El tema es bastante interesante, hay muchísimo de qué hablar, pero Dios sea con nosotros, Dios nos ayude a que sea su palabra la que siempre nos hable, la que siempre nos ilumine, a que nosotros siempre estemos en línea, en sintonía con la palabra de Dios, que todo lo que nosotros podamos estudiar, podamos aprender, sea la palabra de Dios a través de lo que Dios nos revele, a través de lo que Dios nos dé a entender a nosotros. Que sea su palabra siempre la que nos dé sabiduría, la que nos dé entendimiento para comprender, amén, y para poder seguir creciendo en la fe. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más conoceremos a Dios, y mientras más conocemos a Dios, más le amaremos. Amén. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más conoceremos a Dios. Y mientras más conozcamos a Dios, más le amaremos. Amén. Hermano Jackson, igual el trato de Lot fue muy diferente. Sí, porque claro. Él le dice, quédense, le dice, levántense temprano y sigan sus caminos. Uh-huh. Entonces no los quería ir en su casa. Ellos tuvieron que insistirle, y claramente él reconoce, le dicen mis señores, pero a Dios, o sea, ve claro algo reluciente ahí, pero podemos hablar del tema de unicidad de Dios, que Abraham reconoce a uno solo, no le dice señores a los otros dos. ¿Me entiende? Entonces Abraham habla de mi señor, le dice mi señor, reconoce a uno como su señor, no a dos. ¿Por qué no le dice mi señor a los otros? Entonces podemos entender aquí que Lot, desde su carnalidad, porque Lot había sido designado juez de Sodoma, imagínate, había sido designado juez de Sodoma, tenía un cargo alto en Sodoma y Gomorra. Entonces podemos entender desde que de ahí, desde su comodidad, nunca iba a entender de que Sodoma iba a estar ahí enjuiciado. Entonces, levántense temprano y sigan su camino. O sea, podemos entender que la reverencia era hasta ahí, ¿no, hermano Jackson? Sí. Por puro protocolo nada más. Bueno, y es probable que incluso, hermano Ezequiel, es probable que la posición que logró Lot en Sodoma se debiera a la intervención de Abraham en la guerra. Probablemente después de eso el rey puso a Lot en un puesto alto, después de ver a su tío cómo los liberó y todo lo demás. Amén. Así que por donde lo veamos, la gloria de Dios está presente. Bien, hermanos, no sé si alguien más quisiera hacer alguna acotación o alguna pregunta. El tema de hoy fue quizás un poco así como una especie de repaso, aleluya, pero sirvió para ver cosas nuevas también. Y a Dios sea toda la gloria, agradecerles a cada uno de los presentes, nuestro hermano Elías Yáñez, que está por allí conectado, Dayana, que está, nuestra hermana Rosina, hermana Ruth, a nuestra hermana Anita Cañaillo, que está conectada, Nancy, que está conectada también, bendiciones, hermana Nancy, Leonardo Pinto, que se conectó también con nosotros hace unos minutos atrás. Leonardo, gracias por estar conectado. Probablemente haya sido invitado por algún hermano. ¿Ve? Y por supuesto acá conmigo me acompaña mi hermano Ismael en esta tarde o en esta noche ya. Mi hermano Ismael, gracias por haberme acompañado acá físicamente en persona. Amén. Compartiendo el estudio de las Sagradas Escrituras de nuestro Dios. Animarle al próximo martes a la misma hora o quizás antes de las 8. Amén. Ahí vamos estando organizando para que continuemos con estos estudios. Así que si no hay más nada que decir, vamos a orar para quedar despedidos en esta hora.
Me gustaría invitar a mi hermano Ezequiel que haga esta última oración para quedar despedido. Amén. Amén. Oremos desde nuestras casas. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este momento que es rico, que es muy edificante, por esa paz que pone en nuestros corazones, Señor, cada vez que estudiamos este mensaje, esta Biblia, esta palabra tan hermosa. Gracias, Jesús, por este pan que nos satisface, que nos llena el alma. Te pido, Señor, que bendiga cada hogar, el hogar de nuestra hermana Rosina, el hogar de nuestro hermano Jackson, el hogar de nuestro hermano Víctor, allá junto a la familia. Señor, te pido por cada hogar que esta tarde está aquí representado. Dios bendiga a Nancy, a Elías. Te pido, Señor, que nos bendiga, Señor, y que nuestro descanso sea reparador. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti confiamos, Señor, y tus ángeles mandarás cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Bendícenos a todos, Señor Jesucristo. Bendice a Ismael en grande manera. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Seamos todos bendecidos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Si desea abrir el micrófono y saludar y despedirse, que sea una grata noche para todos. Que el Señor Jesús les bendiga. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Ahí está nuestro hermano Ariel también. Bendiciones. Chao, bendiciones. Ahora, tía Rosina. Chao. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos. Chao, Peña. Mañana Chao, bendiciones.